Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar que vamos a dar desde Grimorum. Em, Nosotros, pues Grimorum es una empresa que nos hemos dedicado a desarrollar negocios. En un principio lo hacíamos para sector corporativo y últimamente estamos desarrollando negocios también para nosotros, y eso es como parte de la experiencia que hemos venido trabajando desde Grimorum. Eh, a partir de eso, nosotros creamos como una guía práctica para crear negocios innovadores. Esto es parte de la experiencia de ya casi 15 años, como les decía, desarrollando negocios en un principio para el sector corporativo y luego negocios para nosotros mismos. Y lo que queremos presentarles hoy es precisamente eso, todos los aprendizajes que hemos tenido, cómo esto lo volvimos un paso a paso de la forma más sencilla posible. Sabemos que en el mercado hay muchas metodologías, Lean Startup, Design Thinking, hay muchas metodologías para desarrollar proyectos y nosotros pues hemos probado muchas de estas. La metodología interna de Grimorum se basa en varias de estas metodologías y varias de estas herramientas. Sin embargo, pues muchas veces es confuso, es complejo y lo que quisimos hacerlo fue simplificarlo al máximo. Eh, nos voy a presentar a los que vamos a estar como ponentes hoy. Pues somos Andrés y Juan, los dos somos hermanos. Andrés, pues, y los dos hemos venido trabajando en este tema hace muchos años, como les digo. Eh, Nosotros somos socios de Grimorum. Y además también somos cofundadores de otros negocios que nacieron de Grimorum. Y les voy a contar muy rápidamente cómo esto y es, eh, Grimorum hace casi 3 años decidimos comenzar a materializar todos esos aprendizajes y todos esos insights que habíamos sacado de desarrollarles negocios al sector corporativo. Y parte de eso fue que arrancamos a crear nuestros propios negocios. El primero que hicimos fue tus cajas para trasteos. Acá lo que encontramos es que la mayoría de personas cuando se iban a trastear no tenían el acceso como todos esos materiales que podrían tener, y otro de los insights importantes es que cuando uno se va a trastear no tiene ni idea cuántas cajas o cuánto material va a usar. Entonces, por eso decidimos crear tus cajas. Este es un negocio que hoy en día sigue funcionando. Es un one person startup. Es básicamente un negocio que funciona solo, año a año crece casi que el doble. Y pues es un negocio que aunque no hemos escalado de una forma, hoy en día se mantiene y como les digo, sigue creciendo. Después de eso decidimos desarrollar Payki. Payki es una herramienta de social commerce, en que lo que nos dimos cuenta es que las personas que hoy en día venden por redes sociales, la mayoría de veces sus negocios los cierran es por chat. Y cuando van a cerrar estos negocios por chat se enfrentan a muchos retos y muchos problemas en temas de gestión de clientes, de gestión de su catálogo, de ventas, de envíos y demás. Y por eso decidimos crear Payki como herramienta para solucionar esos problemas. Payki es un teclado que está embebido y que ustedes pueden instalar en su celular, y es decir que este teclado es agnóstico, pueden utilizarlo desde cualquier chat, cualquier plataforma lo pueden utilizar. Eh, y el año pasado iniciamos nuestro último negocio que se llama Ecofy. Ecofy, lo que nos dimos cuenta es que hoy en día las personas recomiendan las marcas y estas personas no ganan nada por recomendarlas. Ustedes recomiendan y saben quién es quiénes son cuáles son sus restaurantes favoritos, cuáles son esos sitios que a ustedes les gustan y demás, pero no saben realmente cómo trabajar y qué es lo que dicen estas personas. Y por el otro lado, las marcas no saben cómo y no entienden cómo hacerle seguimiento a todo ese voz a voz. Entonces, lo que nosotros desarrollamos fue una herramienta de marketing de referencia, donde parte del valor que tenemos es hacerle ese tracking al voz a voz y saber los leads, de dónde llegan, las conversiones, cómo se hacen, y hacemos todo ese seguimiento. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros hemos hecho, y ahora le voy a dar la palabra a Andrés para que arranque. Un poco la dinámica de lo que queremos en el webinar de hoy es que ustedes pueden ir poniendo todas sus preguntas en el chat. La idea en un principio es responderlas al final, pero si por ejemplo yo veo que se está repitiendo mucho una pregunta, hacemos una pausa y la respondemos para también darle dinámica al webinar. Entonces los dejo con Andrés y como les digo, vayan poniendo sus preguntas en el chat, por favor.
Otra vez, buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a comenzar entonces con lo que los trajo acá y supongo que la gran mayoría de ustedes están acá principalmente para aprender esto, que es cómo montar un negocio con lo que tengo. Cuando hablo de montar un negocio me estoy refiriendo principalmente a esa forma de generar intercambios de valor entre ustedes y unos clientes. Esto es lo que de alguna manera se ha venido hablando y ha venido evolucionando en el término de negocio, donde la idea es poder generar un gana-gana desde el punto de vista de cada uno de los dos. Un intercambio recíproco se da cuando lo que yo entrego tiene un valor para mí un poco menor de lo que estoy recibiendo. Y eso vale para las dos puntas del negocio. Tanto yo como negocio estoy entregando, digamos, un producto que me costó 10,000 pesos y yo espero recibir a cambio 15,000 pesos. Por lo tanto, estoy obteniendo más de lo que estoy entregando. Y mi cliente también tiene que tener, desde su punto de vista, algo parecido. Él está entregando 15,000 pesos y lo que él está recibiendo para él, desde su punto de vista, tiene que valer más de 15,000 pesos porque si no, no estaría ganando. Entonces, vamos a montar un negocio, vamos a montar una forma de generar intercambios recíprocos de valor entre nosotros y nuestros clientes. Y cuando digo con lo que tengo, estamos hablando principalmente con los recursos, capacidades, habilidades con las que cuento y en la situación en la que estamos o en la que estamos todos en este momento, que pues ya sabemos en la que estamos y que ya estamos en ella y tenemos que además saber cómo vamos a salir adelante. Y por el otro lado es negocios que me puedan empezar a generar dinero mañana. Eso es muy importante porque durante mucho tiempo los negocios siempre ha existido como el imaginario de que para montar un negocio tiene que pasar bastante tiempo, tengo que prepararme, conseguir dinero, montar una gran estructura, hacer pruebas, pero realmente lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que cuando lo simplificamos, como decía Juan, podemos empezar a recibir dinero mañana. Y eso es entonces lo que vamos a hablar. Ahora, cuando uno está hablando de que vamos a aprender cómo montar negocios y cómo montar negocios con lo que tengo, siempre surgen tres preguntas principales. Y lo que nos vamos a dedicar a responder durante los próximos 20 a 30 minutos son esas tres preguntas. ¿Qué vendo? ¿A quién le vendo? ¿Y cómo vendo? Entonces vamos a comenzar con la primera. Una vez que ustedes han respondido estas tres preguntas de manera simplificada, ya en teoría deberían saber cómo empezar a montar negocios y en la práctica la idea es que lo empiecen a hacer. Entonces, cuando vamos a ver qué vendo, esta es una de las mayores preguntas y más difíciles para muchos. Y para poder empezar a responderla, quiero que primero tengan claro algo y que todos estemos claros frente a uno de los conceptos más importantes de los negocios últimamente, y es que en la actualidad no se venden productos. Lo que se venden son servicios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo ya no estoy entregando solamente cosas físicas, sino estoy entregando cosas que las personas pueden hacer con esas cosas físicas. Y por lo tanto, yo ya no me tengo que enfocar simplemente en ver cómo hago que la cosa física llegue a la persona, sino que la tengo que ayudar para que pueda usar esa cosa física y lograr al fin y al cabo sus objetivos. Esos son servicios. Y lo otro, muy importante, es que ya no se cobra por costo, sino se cobra por valor. Como les decíamos en estos intercambios recíprocos de valor, si yo cobrara por costo, muy probablemente vamos a perder los dos, porque nadie va a estar dispuesto a pagarme simplemente lo que costó esa cosa, porque ellos quieren es poder tener un valor mayor, y yo tampoco voy a estar dispuesto a entregarlo simplemente por lo que me costó, pues porque no va a ganar nada. Un ejemplo un poco más claro de esto es con algo que se puede hacer, un negocio que uno podría montar con las capacidades, habilidades y recursos que hay ahora es, si yo, por ejemplo, tengo una fotocopiadora en mi casa o una impresora o lo que sea, pero digamos que es una fotocopiadora, y yo lo que hago es vender copias de una sopa de letras, puedo cobrar los 200 pesos que se cobran normalmente por una fotocopia. Y las personas van a estar relativamente contentas con esto. Sin embargo, si yo lo que vendo no es una fotocopia de una sopa de letras, sino lo que hago es vender una forma para que los niños desde su casa puedan aprender y divertirse y aprovechar su tiempo libre en cuarentena, ya no podría cobrar 200 pesos, sino cobrar 2,000, porque ya no estoy vendiendo una fotocopia, sino lo que estoy vendiendo es una actividad, algo que pueden hacer los niños y no estaría tumbando a nadie.
Este es un ejemplo de cómo ahora no se venden productos, sino se venden servicios, y no se cobra por costo, sino se cobra por valor. Teniendo ya claro esto, ¿cuál es la gran diferencia entonces entre un producto o servicio? Principalmente, cuando hacemos esta pregunta, la mayoría de las personas piensan que un producto es simplemente algo físico y el servicio es cuando yo estoy vendiendo algo que no es físico, sino que es un intangible. En la vida real es un poco más complejo y una de las cosas que nos hemos dado cuenta y que ustedes también pueden darse cuenta cuando lo entiendan un poco más, ojalá que hagan cada vez que vayan a comprar o que miren algo que van a consumir o a vender, hagan el ejercicio y se van a dar cuenta que no existe ningún producto que no tenga un servicio asociado. Todos los productos siempre, sí o sí, tienen un servicio asociado, ya sea que ustedes lo diseñen o no. Cuando ustedes adquieren un producto, siempre pasan por una serie de pasos en los que ustedes usan ese producto para al final lograr lo que querían con ese producto. Por lo tanto, siempre hay un servicio, así el cliente lo haya diseñado o no. Y de igual manera no hay un servicio sin un producto. ¿Por qué? Porque siempre que yo tengo un servicio, algo intangible, siempre tengo que poder en algún momento hacer alguna cosa a través de herramientas. Y esas herramientas, ya sean digitales o físicas, terminan siendo también a su vez el producto. Entonces, entendiendo ya que no hay producto sin servicio, no hay servicio sin producto, un servicio son todos esos pasos por los que una persona tiene que pasar para al final hacer realidad una expectativa que se le ha generado. Cuando yo compro un producto o me estoy tomando la decisión de compra, siempre hay una expectativa que se está generando en mí. Yo con ese producto me imagino entonces cuando esté ya en mi casa usándolo, cuando voy a comprar un celular me imagino tomando fotos con él, siempre se genera una expectativa. Y al final, después de que lo compro y lo empiezo a usar, esa expectativa se convierte en una experiencia satisfactoria si yo cumplo mi expectativa o insatisfactoria si no la cumplo usando esos productos. Entonces, así podemos ver que un servicio son todos los pasos por los que tiene que pasar una persona para hacer realidad una expectativa, generando una experiencia satisfactoria al usar unos productos. En otras palabras y más sencillo, es una historia. Un servicio es una historia. Y si decimos que nuestros negocios tienen que basarse y tienen que vender servicios y no productos, entonces al fin y al cabo eso quiere decir que ¿qué vendemos? Una historia. Y esa es la respuesta a la primera pregunta. Lo que vendemos nosotros es una historia y lo que tenemos que empezar a construir son historias. Historias poderosas, historias interesantes que son las que vamos a ofrecer a nuestros clientes para que nos compren. Entonces, aprendamos a contar historias. ¿Qué elementos tiene una historia? Primero, y lo más importante de la historia es que hay un personaje. Entonces, tenemos a Caperucita Roja. Caperucita Roja, entonces, es una niña que vive con su mamá, que quiere mucho a su abuelita y tiene unos 12 años y le gusta cocinar. Luego a ese personaje lo ponemos en una situación. Entonces, Caperucita Roja, que tiene a su abuela que vive al otro lado del bosque, quiere llevarle unas galletas que acaba de cocinar a su abuelita y entonces tiene el bosque en la mitad y empieza a caminar por el bosque hasta que eventualmente alcanza el problema de la necesidad y es que hay un lobo. El lobo en este momento se está interponiendo entre ella y su abuelita, entre ella y su meta. Y entonces con ese problema tiene que aparecer un héroe con un superpoder. En el caso de Caperucita Roja, el héroe con el superpoder es el cazador con el hacha o la escopeta que le soluciona el problema y al final Caperucita Roja puede llegar a donde su abuela y hay un final feliz. Eso es una historia. Todas las historias tienen siempre estos 5 elementos y si nosotros vamos a vender historias, tenemos que aprender entonces de dónde vamos a sacar estos elementos para contar nuestra historia. Un personaje, ese personaje tiene unas características en una situación en el que se enfrenta a un problema, una necesidad y llega un héroe con un superpoder y al final un final feliz. Y ahora además, como estamos en esta corriente de la innovación, esta historia tiene que ser innovadora. Nosotros no vamos a vender cualquier historia, nosotros vamos a vender la historia. Y para asegurarnos que esta historia, que esto que estamos vendiendo, que ese servicio que estamos vendiendo es realmente la historia, que es innovador, vamos a buscar que esta historia tenga 3 cosas: coherencia, relevancia e impacto. ¿Cómo vamos a asegurarnos que nuestra historia es coherente, relevante e impactante? No es tan difícil. El coherente es que tenga sentido. Lo primero que tenemos que mirar es que tenga sentido que en la vida real exista un personaje así. De pronto en este momento, en la actualidad, no es tan coherente que una Caperucita Roja exista.
pero la idea es que sí podemos llegar allá. Y cuando nosotros creamos nuestra historia, que esté basada en personajes reales. Entonces, que tenga sentido que un personaje como el de nuestra historia existe. Segundo, muy importante, es que este personaje, que tenga sentido que este personaje está en una situación como esta. Que si yo estoy diciendo que hay una persona que va a estar en el desierto, que tenga sentido que sea una persona que realmente pueda estar en el desierto y no que no. Coherente también quiere decir que tenga sentido que esta persona tenga este problema. Muchas veces nosotros asumimos que todas las personas tienen el mismo problema que podemos llegar a tener nosotros, y cuando empezamos a contar la historia nos damos cuenta que probablemente somos nosotros los únicos con ese problema, y por lo tanto ese gran producto que pensábamos que todo el mundo iba a aceptar, pues ya no tiene sino un único cliente, que soy yo. Entonces hay que asegurarnos que tenga sentido que ese personaje tenga ese problema. Tiene que tener sentido además que el héroe sea realmente un superhéroe, que no sea uno más del montón, y además que sea un héroe para ese personaje en esa situación y con ese problema. Porque héroes hay muchos, pero puede ser que ese héroe no le sirva a ese personaje en esa situación. Entonces eso tiene que tener sentido. Y finalmente tiene que tener sentido que todo eso llega precisamente a ese final feliz. Cuando nosotros nos aseguramos entonces que nuestra historia es coherente, y es que cada una de esas cosas tenga sentido, tenemos que mirar la relevancia. La relevancia es más que todo es mirar que sí es un problema significativo. Y la mejor forma de ver esto es que cuando contamos nuestra historia y llegamos a la parte del problema, la gente realmente diga, ay, pobrecita Caperucita Roja que quería llegar a donde su abuela. Si esto no sucede, muy probablemente estamos intentando solucionar un problema que no es significativo. Y en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que si no es un problema significativo para mi cliente, no lo van a intentar resolver. Y si no lo intentan resolver, no van a estar dispuestos a comprar nada que yo le ofrezca para resolverlo. Entonces, si nosotros queremos realmente montar un negocio donde haya unos intercambios de valor en los que obtengamos nosotros más de lo que estamos entregando, necesitamos asegurarnos que es un problema significativo, y por eso nuestra historia tiene que ser relevante. Y cuando contemos el problema, la gente realmente diga, ay, pobrecito. Y finalmente, para que realmente sea la historia, tenemos que asegurarnos que sea impactante. ¿Qué quiere decir impactante? Que le cambie la vida. Cuando lleguemos al final feliz, realmente sea un final feliz. Que todo el mundo diga, uy, sí, qué berraquera, y le dan ganas de aplaudir, y es un final feliz casi como de película de llorar al final. Y además que sea realmente el final. Que no parezca que hay una segunda parte, porque realmente sí, fue muy emocionante y fue feliz y todos lloramos, pero nos damos cuenta que el personaje todavía está ahí en un problema y no ha podido resolver su necesidad. Entonces, tenemos que asegurarnos que la historia, para que sea la historia, sea coherente, relevante e impactante. Y ahora empezamos entonces a diseñar nuestro servicio o producto. Y cuando hablamos de diseñar nuestro servicio o producto, lo que queremos decir es que vamos a empezar a construir esa historia. Entonces, lo primero es el personaje. Y aquí vamos a responder entonces por fin la segunda pregunta, que es ¿a quién le vendo? Este personaje, entonces, una de las cosas importantes cuando estén definiendo su personaje es que, como es una historia, ya no estamos hablando de una estadística. ¿Qué quiero decir con eso? No, nuestro personaje no es una mujer de 20 a 25 años, estrato 3, que vive en Bogotá. Eso es una estadística. Nuestro personaje tiene que tener un nombre, tiene que tener unas características claras y tiene que tener una historia. Entonces, nuestro personaje es Doña Luz, que tiene 60 años, que es viuda, que vive sola en su casa, que se la pasa compartiendo con sus amigas y que le encanta ir a misa. Ese es mi personaje, no una estadística. ¿De dónde saco yo a mis personajes? Lo saco de mi agenda de teléfonos. Cuando ustedes empiecen a contar su historia, a construir su historia, a diseñar ese producto y ese servicio para montar ese negocio, empiecen por su agenda de teléfonos. Y lo que hacen en esa agenda de teléfonos es mirar o sus clientes actuales o los clientes anteriores, o si no han vendido nada, sus amigos, amigas y familia. De ahí van a salir sus primeros personajes. Y para construirlos tienen que hacer dos cosas. Primero, los agrupan. Miran cuáles son los que se comportan de una manera parecida o tienen más o menos las mismas costumbres y los van poniendo en un grupito. O miran también cuáles son los que tienen más o menos los mismos problemas o las mismas preocupaciones. Y luego de cada uno de esos grupos, escogen al personaje más representativo del grupo. Puede ser un personaje real, o sea, escogen una persona que efectivamente existe y ya tiene su personaje. Esa persona tiene un nombre, unas características y una historia y es como la más representativa de su grupo.
O si no hay realmente una persona que sobresalga por encima de las demás como representativa en ese grupo, pues pueden escoger un personaje ficticio que construyen mezclando cosas de varias de las personas de ese grupo. Pero al final tienen un personaje con nombre, características e historia. Luego, a ese personaje lo tienen que poner en una situación. La situación tiene que tener dos cosas claves. Uno, y es muy importante, una meta. La meta es clave porque la meta es lo que el servicio al final va a hacer por ellos. La meta va a terminar al final feliz. Nosotros lo que queremos es ayudar a ese personaje a llegar a esa meta. Y la otra cosa que tiene es el punto de partida, la situación o el punto en el que se encuentra actualmente, lejos de su meta. Y ahí es donde entro yo. Y el problema o la necesidad es que algo le falta para llegar a esa meta o algo le impide llegar a esa meta. Todo lo que sea que le falte para llegar a esa meta es una necesidad, todo lo que sea que le impida llegar a esa meta es un problema. Entonces ya tenemos un personaje que sacamos de nuestra agenda de teléfonos haciendo agrupaciones de más o menos qué cosas tienen las personas en común y sacando una persona representativa, la ponemos en una situación donde está en un punto de partida y quiere llegar a una meta y luego identificamos que hay algo que le impide o le hace falta para llegar a esa meta. Ese es el problema y entonces aparece el héroe. Y el héroe somos nosotros, soy yo con mi negocio. Pero yo para poder ser héroe tengo que tener un superpoder. ¿Qué es ese superpoder? Una solución clara a ese problema o necesidad que tiene ese personaje en esa situación. Es algo que el personaje puede usar para lograr hacer con lo que tiene ahora no ha podido hacer o no ha podido hacer lo suficientemente bien. Eso es lo que muchas veces se llama últimamente, los que se empiezan a meter ya en este asunto son los jobs to be done. Hay una persona que actualmente no puede hacer algo que quiere o necesita hacer de la manera como lo quiere o lo necesita hacer, por lo que contrata un producto o un servicio para que lo ayude a lograr hacer eso. Nuestro superpoder es lo que va a ayudar a nuestro personaje a lograr hacer eso que no ha podido hacer. ¿De dónde sacamos nosotros los superpoderes? Los sacamos de algo que nosotros tenemos ya en nosotros. Los superpoderes dependen y son los que de alguna manera describen a cada uno de los héroes, que somos nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que mirar para saber qué superpoderes tenemos, qué podemos empezar nosotros a ofrecer, son, uno, las capacidades. Nuestras capacidades son adquiridas. Son las cosas que nosotros tenemos o sabemos o conocemos por haber vivido la vida de la manera que lo hemos hecho. Por ejemplo, si yo estudié administración de empresas y me he dedicado a administrar negocios, mis capacidades son capacidades para poder precisamente organizar las cosas, manejar personas, sé de contabilidad, sé de cómo llevar dinero. Esas son mis capacidades. Son las cosas que tengo por haber vivido mi vida de la manera en la que lo he hecho. Las otras cosas que yo puedo utilizar para sacar superpoderes son las habilidades. Las habilidades son innatas, son por ser quien soy, por haber nacido como nací. Hay algunas cosas que yo, por ejemplo, puedo hacer simplemente por el hecho de ser. No son cosas que he adquirido por mi experiencia o por mis estudios, sino son cosas que tengo yo por ser quien soy. Los otros son los recursos, que son los que cuento. Entre los recursos podemos tener productos. Como les decía, por ejemplo, cuando yo iba a vender las herramientas para educación en casa, mi producto o el recurso con el que contaba era la fotocopiadora. Y cuando yo mezclo estas tres cosas, mis capacidades, habilidades y recursos, o los de mi equipo, al fin y al cabo lo va a lograr un superpoder. Y ese superpoder tiene que ser claro, coherente, que le va a ayudar a ese personaje a resolver su problema. Y finalmente llegamos al final feliz. El final feliz no es más que describir cómo yo, con mi superpoder, ayudé al personaje a resolver su problema y al final eso le cambió la vida, ¿sí? Ese le cambió la vida es muy importante porque nosotros lo que le ofrecemos a los clientes es el final feliz. Es la expectativa que vamos a crear en ellos. Nosotros lo que vamos a pregonear, lo que vamos a contar, lo que vamos a poner en las redes sociales, a lo que le vamos a hacer propaganda, lo que vamos a hacer en los volantes, a poner en los volantes, es ese final feliz. Esa cosa que nosotros le vamos a prometer a nuestros personajes que van a lograr hacer con nuestros superpoderes, con nuestros héroes. Y eso es lo que comúnmente se llama la propuesta de valor. Ese final feliz es lo que al fin y al cabo vamos nosotros a ofrecer. Ahora,
hay una cosa para tener en cuenta aquí, es como un paréntesis, es que hay una manera de construir, hay una manera alternativa de construir la historia. Sobre todo para los de ustedes que ya tienen un producto, pero no saben muy bien a quién vendérselo o tienen definitivamente la agenda vacía y entonces no pueden comenzar por el personaje. Y es empezar por el héroe, pero siempre manteniéndolo coherente. Por ejemplo, yo puedo empezar contando una historia con Batman o con Superman. Es mi héroe. El superpoder, y por los superpoderes que tiene cada uno de esos, por ejemplo, es coherente que Superman vaya a ayudar o a resolver el problema a unas personas que están cayendo en picada en un avión. Sin embargo, no es tan coherente que Batman vaya a ayudarles a esas personas que están cayendo en picada en un avión. Sin embargo, puede ser que Batman sí sea coherente, que pueda ayudar a una persona que fue secuestrada por una mafia, no sé, y no es tan coherente que lo haga Superman. Entonces hay que mantener la historia coherente. Lo que hacemos en esta forma alternativa de contar la historia y de construir nuestro negocio, al fin y al cabo, es empezamos con el héroe y su superpoder, o sea, empezamos con nosotros y eso que tenemos nosotros, ya sean nuestras capacidades, habilidades y recursos, con lo que podemos empezar a trabajar. Luego decimos entonces cuál es el problema o necesidad que yo con mi superpoder puedo solucionar y esos problemas o necesidades yo sé que normalmente se dan en una serie de situaciones. Escojo una de esas situaciones, en esa situación pongo un personaje. Hay una persona que está en esa situación con ese problema, a la que yo con mi superpoder voy a ayudar. Y luego cuento la historia del personaje, es como una especie de flashback donde cuento por qué esa persona llegó a estar en la situación en la que se encuentra y finalmente tengo el final feliz. Y otra vez tengo que asegurarme que es la historia y entonces tengo que asegurarme que sea coherente, relevante e impactante. Listo. Ya que tenemos claro entonces las dos primeras preguntas, ¿qué vendo y a quién se lo vendo? Tenemos que resolver la tercera. La tercera, ¿cómo vendo? Al fin y al cabo es construir ese negocio que yo acabo de diseñar. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para construir ese negocio, construir esa operación, es primero identificar un canal. En donde con toda seguridad puedo encontrar a mi personaje. Como nosotros ya tenemos un personaje, que además no es estadística, sino es una persona de la vida real, que probablemente sacamos de nuestra agenda, por lo que quiere decir que probablemente la conocemos, tengan la seguridad, y eso se los prometo, y si no, después me pueden escribir para contarme que no, pero tengan la seguridad de que sí, ustedes van a tener muy claro en dónde con toda seguridad van a poder encontrar a esa persona. Y van a ver que muchas veces no es en Facebook, en Google o en las redes sociales o en Instagram. Muchas veces cuando nosotros contamos nuestra historia es coherente, relevante e impactante, nos damos cuenta que hay mejores canales o mejores sitios donde yo puedo encontrar a esos personajes con toda seguridad, sin botar la plata como muchas veces se hace haciendo publicidad a la loca, porque todas las personas están en Facebook. Sí, es verdad que nuestro personaje está en Facebook, pero con toda seguridad puede ser que yo lo encuentre a ese personaje saliendo de misa los domingos. Y de alguna manera tengo que ver cómo me meto allá. Ahora no puede ir nadie a misa, pero entonces resulta que ese personaje probablemente está en los grupos de WhatsApp de la iglesia. Entonces, ¿cómo hago yo para meter un mensaje en ese grupo de WhatsApp de la iglesia? Porque si lo pongo en Facebook, probablemente nunca lo vea y gaste mucha plata hasta llegar a él. ¿Y qué es lo que pongo yo entonces en ese grupo de WhatsApp de la iglesia? Mi oferta o mi mensaje, que es, al fin y al cabo, el final feliz, porque lo que yo le estoy vendiendo a esa persona, lo que le estoy ofreciendo, es ese final feliz. Es esa cosa que al final todos queremos tener. Cuando nosotros escuchamos una historia y generamos empatía con algún personaje y el personaje al final llega a un final feliz, nosotros queremos ese final feliz para nosotros y estaríamos dispuestos a hacer lo que sea por lograrlo. Nosotros lo que vamos a intentar buscar es eso. Vamos a vender ese final feliz en el mensaje, vamos a ofrecer ese final feliz para que esos personajes estén dispuestos a comprarlo. Y luego tenemos entonces que montar la operación. Para montar la operación de un negocio no es tan complicado como muchas veces se piensa y solamente tenemos que tener en cuenta cuando estamos comenzando, cuando es un negocio pequeño, cuando estamos en las primeras etapas, tenemos que tener en cuenta 4 principales pasos. Modelar, probar, aprender y ajustar. Y estos pasos los tenemos que ir repitiendo de una manera ordenada y sistemática. Entonces, para hacerlo más sencillo, modelar es cuando yo defino una hipótesis. Para modelar yo lo que hago es definir una hipótesis. La hipótesis es a mi personaje, que ya sé más o menos quién es, lo encuentro en X sitio, lo convenzo diciéndole Y, que es el final feliz, para que haga Z. Ese Z es el intercambio de valor. Entonces yo lo que quiero es que él me dé plata
a cambio de yo prestarle el servicio. Puede ser que el intercambio es yo quiero que él me dé información a cambio de yo darle plata. Puede ser que yo quiera que él me haga un servicio a cambio de yo hacerle otro servicio, lo que sea, pero yo necesito que él haga algo a cambio de otra cosa que le va a dar, que es el intercambio de valor. Y al final, de esa manera, él logra su final feliz. Eso es un negocio. Yo encuentro a mis canales, a mis personajes a través de un canal donde les ofrezco que es el X, donde les ofrezco un mensaje que es el final feliz Y, para que ellos hagan un intercambio de valor Z. Y una de las cosas que tengo que intentar tener en cuenta siempre en mi hipótesis es que después de que llega a su final feliz, a mí me gustaría que él esté dispuesto a hacer D por mí. Ese D puede ser recomendarme con otros amigos, puede ser contarle a los demás, puede ser montar una historia en Instagram, puede ser escribirle a sus otras amigas que no están en el grupo pero que también tienen el mismo problema de ella. Es importante que yo lo ponga también en mi hipótesis. Luego, en probar, lo que yo hago es poner en práctica mi hipótesis. Entonces, si mi hipótesis era que yo puedo conseguir a mi personaje en el grupo de WhatsApp de la iglesia diciéndole que va a ser ahora muy feliz y que para poder ser muy feliz solamente tiene que llamarme y consignarme una plata, eso ya es un negocio. Ahí ya estoy generando un primer intercambio de valor. Ahí ya estoy generando una primera venta. Yo lo que tengo que hacer entonces en probar es poner en práctica mi hipótesis. O sea, empezar a generar ventas. De esa manera como yo definí mi hipótesis. Es muy importante que comience en pequeño, controlado y vaya creciendo. Y además que me asegure que yo puedo ver, oír, escuchar y sobre todo medir qué pasa en cada uno de los pasos de mi historia, en cada uno de los pasos de esa hipótesis que yo definí. ¿Por qué? Porque el siguiente paso que es aprender es poder mirar al final, pero sobre todo ojalá que lo pueda hacer durante las ventas, qué salió mal, qué no quiero que vuelva a pasar y cómo hago para que no vuelva a pasar. Y también mirar qué salió bien, qué es lo que quiero que siempre pase cada vez que haga una venta y cómo hago para que eso siempre vuelva a pasar. Y yo con eso lo que hago es ajustar mi hipótesis y volver a probar. La idea es que cada vez que yo vuelva a probar ajustando mi hipótesis, lo haga a una escala mayor. Entonces, si la primera hipótesis lo hice solamente con una persona a la que le ofrecí una cosa y miré a ver si logré vender y definitivamente no logré vender, saco yo qué fue lo que salió mal, qué es lo que no quiero que vuelva a pasar, ajusto mi hipótesis y luego lo hago con 2 personas. Luego lo hago con 4, luego lo hago con 8, luego ahí sí pongo en más grande y de esa manera es que yo voy creciendo de una manera orgánica un negocio y me aseguro que sea rentable desde el día 1. Luego, es importante apoyarse en herramientas. Hay un montón de herramientas ahí, nosotros les queremos contar las que ya Juan les presentó al comienzo, que muy probablemente les van a servir. Y es, si ustedes quieren empezar a compartir ya con personas para que conozcan lo que tienen y aprovechar entonces esa agenda, Ecofy les puede ayudar, porque Ecofy es una herramienta con las que las personas pueden compartir mensajes, marcas y promociones y además se puede medir el rastreo de qué pasa con cada una de esas cosas. Cuando ya empiecen a vender, Payke es una muy buena herramienta porque en Payke no solamente ustedes pueden empezar a, de alguna manera, agilizar las ventas que hacen, sino también ofrece todo el servicio para poder que ustedes cobren sin ningún problema desde la herramienta, desde el teclado. Y finalmente, una otra herramienta es Grimorum. Ponemos a disposición de ustedes toda nuestra experiencia y cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan a través de cualquiera de nuestras redes que las están viendo aquí detrás de nosotros, ahorita las van a ver más grandes, pueden empezar a preguntarnos y nosotros con mucho gusto les ayudamos para que vayan construyendo sus negocios, no solamente Juan y yo, sino todo nuestro equipo. Entonces, ya para terminar la presentación y comenzar con las preguntas, en resumen, lo que ustedes tienen que hacer si van a montar un negocio con lo que tienen es construir una historia. Asegúrense primero que es la historia, que es coherente, o sea, que tiene sentido, que es relevante, lo que quiere decir que el problema realmente es un problema significativo y que uno dice, ay, pobrecito, y que es impactante, que realmente sea un final feliz y que sea realmente el final. Luego, implementen la operación de esa historia, que es, recuerden, son 4 pasos: modelar, generar hipótesis, probar esas hipótesis, aprender de lo que pasó, ajustar la hipótesis y volver a comenzar, pero en una escala mayor, y apóyense en las herramientas que hay. Les presentamos 3 que son nuestras, pero pues hay muchas más herramientas que ustedes pueden encontrar
Siempre busquen las herramientas que se adapten a su historia, no intenten buscar historias que se adapten a las herramientas. Uno de los grandes errores que hemos visto que muchos cometen es que piensan que Instagram es una buena forma de vender, es una herramienta, y empiezan a mirar entonces qué pueden vender en Instagram, cuando debería ser totalmente al revés. ¿Qué historia voy a vender? Y si esa historia realmente tiene sentido que yo escoja como canal Instagram o como herramienta Instagram. Bueno, entonces aquí los dejo con Juan, si tienen dudas. Bueno, yo por ahora escribieron 2 dudas al chat. Andrés también si me deja compartir pantalla para contarles un poco también pues, de lo que queremos lanzar hoy de nuestro servicio de Problem Solving, pero pues arranco con las 2 dudas que enviaron. La primera fue de Margarita Vela, que decía que le quedaba claro para ofrecer servicios, pero no entendía bien cómo se traducía cuando se trata de productos. Margarita, como Andrés contaba al principio, un poco lo que nosotros nos hemos venido dando cuenta es que realmente hoy en día uno no debería ofrecer solo productos. O sea, todo producto debería ir acompañado de un servicio. Y ese servicio sobre todo se enfoca es a generarle soluciones a las personas que van más allá del producto. O sea, puede que yo venda, por ejemplo, hojas o tengo hoy en día con todo este tema del coronavirus, por ejemplo, tengo una tienda de sacar fotocopias y cosas así. Pero hoy en día, en vez de enfocarse solo en vender eso, yo podría buscar un servicio que acompañe toda la experiencia. Es decir, ir a la casa, ponerle a la disposición un correo electrónico, que ese correo me lo manden, yo puedo revisar la redacción de esas cartas, puedo además imprimirla y puedo volvérsela a llevar a la casa. Entonces, técnicamente sigue siendo el mismo servicio de fotocopiado o el mismo producto de fotocopiado, pero está acompañado de más allá de un servicio. Por ejemplo, yo vendo pulseras. Pensar en un servicio es no solo pensar en ese producto que yo tengo, sino ir un poco más allá, entender que yo puedo ayudar a estas personas a sentirse más felices, sentirse más bonitas, le puedo dar una asesoría de imagen y que me diga de qué color es su ropa o de qué color tiene la mayor cantidad de su ropa y con eso yo le puedo decir cuál es la pulsera que más le sirva. Entonces es un poco irse más allá y como dice Andrés, teniendo claro cuáles son todas esas cuáles son todos esos componentes de la historia, que es que sea coherente, que sea relevante y que sea realmente impactante. La segunda pregunta viene de Carlos Gordillo y nos preguntaba que si nosotros prestamos este acompañamiento a emprendedores para realizar la validación de los proyectos. Como les decía, pues yo acá les quiero contar un poco de un servicio que nosotros estamos lanzando en Grimorum y es básicamente un ejercicio que llamamos de resolver problemas y es que cada vez que ustedes tengan una duda nos pueden comenzar a escribir por nuestros canales que acá están Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn y nosotros lo que les vamos a comenzar es a resolver, a dar esos tips específicos para resolver a lo largo de la validación de los proyectos. Como les contaba en un principio, hoy en día nosotros principalmente nos enfocamos en sector corporativo para validar negocios, pero sí hemos tenido mucha cercanía con emprendimientos y hemos acompañado muchos emprendimientos a lo largo de nuestra historia y a partir de eso fue que sacamos esta guía para crear negocios. Y lo que queremos también lanzar aprovechando el webinar de hoy es precisamente ese servicio para resolver dudas y demás. Entonces, por ahora esas son las 2 preguntas. No sé si alguien más tiene más preguntas. Podríamos, si quieren, levantar la mano y a medida que vayan levantando la mano les podemos dar la entrada para que puedan hacer preguntas. Entonces, pues si tienen alguna más para que por favor la pongan. Bueno, Paola está preguntando que si le podemos dar un ejemplo de la vida real de cómo se crea la historia. Básicamente, Paola, ¿cómo es el ejercicio? Y si quieres te lo pongo con este ejemplo que les estaba contando de las fotocopiadoras. Es, como dice Andrés, y como les contaba Andrés, lo primero que uno tiene que hacer es entender muy bien quiénes son esas personas de la historia. ¿Cuál es el problema que tienen estas personas y demás? Y les cuento como una historia real y es
en Medellín tocó cerrar un negocio que parte de lo que hacía era no solo el tema de fotocopiado, impresión y demás, sino que también ayudaba a hacer temas de redactar cartas y todo esto. Con todo este tema del coronavirus, como les está pasando a muchos negocios, pues se han venido cerrando. Y una de las cosas que nosotros, pues que comenzaron a tener como problema o que querían realmente comenzar a explotar como servicio era poder prestar ese mismo servicio, pero a través de chats. Entonces, tener un WhatsApp donde las personas pudieran enviarlo y demás. ¿Qué se puede hacer así? Es parte del problema y de lo que queremos es entender muy bien quiénes son esos personajes, a los cuales se les puede prestar un servicio y demás. Entender que, por ejemplo, esas personas pueden ser personas mayores que quieren enviar cartas o que tienen que solicitar ayudas a los bancos y demás. Entonces, si yo entiendo y me queda claro que esas personas tienen una situación específica, por ejemplo, que quieren enviar cartas de petición a los bancos para acceder a los alivios de todo este tema del coronavirus, ese es su problema o necesidad. Y yo como héroe, que mi superpoder es poder ayudar a escribir esas cartas y escribirlas de la mejor manera que los demás, puedo hacerlo. Y cuál es ese paso a paso de lo que yo tengo que intentar. ¿Y cómo entiendo ese paso a paso? Entonces, claramente es que si tienen esas dudas, me escriban al WhatsApp, me mandan qué es lo que necesitan, incluso puede ser un audio. Yo lo que hago es que escribo la carta, la redacto de acuerdo a lo que necesitan de los auxilios de alivio financiero y además no solo se las ayuda a redactar, sino que también puedo entrar a internet y ayudárselas a radicar para que puede que sean personas que no son, que no tengan una preparación tecnológica. Entonces, si ven, partiendo de un producto que yo antes tenía, que era nada más ayudar con cartas o transcribir una carta o algo así, puedo crear una historia y puedo crear un servicio mucho más completo, que además si yo logro que estas personas tengan su alivio financiero, pues ya les estoy generando mucho valor y ese servicio genera mucho más valor que nada más el producto de escribir o el producto de transcribir una carta y demás. Entonces, es más o menos eso lo que buscamos con lo de la historia. Paola, igual la idea es que cada caso específico pues va a tener una historia totalmente diferente y como les decía, ustedes nos pueden escribir por nuestras redes esas preguntas que tengan y parte del servicio que estamos promoviendo ahorita de Problem Solving es precisamente que lo pueden hacer. Ahí Nicolás acabó de preguntar cómo asegurar ese final feliz en un mundo tan cambiante como el de hoy. Nicolás, precisamente como lo decía Andrés, parte de esto es que en la operación yo tenga muy claro y pueda seguir esos 4 pasos de los que hablaba Andrés, que es primero modelar y es tener muy clara esa hipótesis de cómo voy a lograr un final feliz. En el ejemplo que le estaba dando a Paola, pues cómo voy a lograr que estas personas accedan a su alivio financiero. Lo segundo que tengo que hacer es probarlo y es esa hipótesis mía, que es en este caso voy a ayudar a escribir a estas personas la carta para que se quede de la mejor manera y con eso puedan acceder al auxilio. Lo tengo que probar en cada paso, porque puede que escribir la carta sea el paso inicial y sea muy sencillo, pero ya en el momento de radicar la carta o en el momento de hacer la solicitud, ni siquiera había que escribir una carta, sino era un formulario. Entonces puede que en ese caso yo pivotee la idea y es el tercer paso, que es aprender y entender qué salió mal y qué salió bien. Entonces puede que realmente la solución no sea escribir cartas para alivio financiero, sino ayudar a estas personas a acceder a esos alivios financieros. Y muchas veces puede que sea incluso acceder a un formulario online y poner unos datos y ya. Cuando ustedes están mirando si la historia realmente es la historia y están analizando la coherencia de la historia, ahí se van a dar cuenta ustedes, por ejemplo, si resulta que ese superpoder que ustedes pensaron que realmente iba a llevar al final feliz hace que el final feliz no sea tan feliz o tan bueno. Pero cuando ustedes tienen clara cuál es la situación de sus clientes, cuál es la meta a la que quieren llegar, va a ser muy fácil estar ustedes pendientes de si efectivamente el producto que tienen, ese superpoder, los va a ayudar a alcanzar ese final feliz. Entonces simplemente es conocer muy bien la historia en la que están y conocer muy bien a sus personajes para saber si en algún momento la historia deja de ser coherente. Esa es la manera como uno asegura el final feliz en un mundo tan cambiante.
Bueno, y complementando lo que decía Andrés, pues nuevamente es seguir esos 4 pasos: modelar, probar, aprender y ajustar. Y si yo me doy cuenta que el modelo de negocio tiene mucho más sentido enfocado, con este ejemplo que les daba, enfocado a acceder a esos alivios financieros, pues lo que hago es que ajusto el modelo y ajusto cómo voy a seguir prestando ese servicio. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿qué tendría que hacer yo? Especializarme en cuáles son las formas de acceder a esos alivios financieros de cada banco. Puede que Banco de Bogotá tenga una forma, Bancolombia tenga otra forma, y entonces un nuevo servicio que yo podría tener, que podría salir de eso, es ayudar a las personas a acceder a esos alivios financieros. Y puede que cobre un valor por eso nuevamente, si ese dolor que ellos tienen es tan fuerte que si yo se lo soluciono y les genero realmente valor, lo más seguro es que ellos van a estar dispuestos a pagar por eso. Bueno, no, creo que no hay más dudas. Entonces, nuevamente, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Terminamos súper puntuales a las 4 en punto. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Les vamos a enviar a todos un formulario para que nos califican y que nos digan sobre todo de qué otros temas les gustaría saber. La idea es que nosotros queremos seguir dando estos webinars y estos espacios para que ustedes sigan aprendiendo. Y lo otro es que las personas que se registraron les vamos a enviar las memorias de este webinar, pues para que ustedes tengan acceso a los contenidos. Y como les digo, por favor, tengan muy en cuenta nuestras redes sociales. En Facebook es @grimorumco. En Instagram es grimorum_co. En Twitter es grimorum. Y en LinkedIn nos encuentran como Grimorum Constructora de Negocios. Pueden acceder a estos canales y hacernos las preguntas que necesiten, y nosotros vamos a estar muy pendientes de respondérselas y de acompañarlos en estos pasos de crear negocios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, feliz tarde y espero que empiecen a crear y montar sus historias.